Gracias. Vamos desde el verso 30. Juan capítulo 5, verso 30. Dice así. Este es hablando Jesucristo. Todo lo que vamos a leer es Jesús hablando. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio ¿de qué? De la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por los cánticos. Ahora, Señor, vamos a escudriñar tu palabra, vamos a hablarla, vamos a reflexionar en ella. Te pido que hables al corazón de cada uno de mis hermanos. Tú conoces cada necesidad, Señor, de los que están presentes en esta mañana. Sé tú llenando cada necesidad, Señor. Espíritu Santo, tocando los corazones, reprendiendo, contristando, consolando, así como solamente tú sabes hacer, transformando las vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, puede tomar asiento. ¿Quién da testimonio de Jesús? ¿Quién da testimonio de Jesús? Vivimos en una época que se conoce como la época del postmodernismo. Una época en la que hay muchas religiones. Se dice que hay sobre 70,000 religiones, denominaciones, ¿verdad? Personas que dicen ser Cristos. Otras religiones, ¿verdad?, que no creen en Cristo, tienen su forma de pensar, como el Islam. No sé si alguno de ustedes aquí ha visto alguna novela turca, de estas que dan en el canal 2 o el canal 4. Y entonces, en vez de decir, ay Dios mío, siempre dicen una frase. ¿Cuál es esa frase? Ay Alá, por Alá. ¿Cómo va a ser esto de Alá, verdad? Entonces vemos a Alá, vemos por ejemplo el budismo, que tiene su forma y su filosofía de pensar. Y entonces vemos a Jesús, o sea, Cristo en medio de muchos dioses, Cristo en medio de muchas religiones. Pero ¿cómo nosotros podemos pensar o saber o estar claros de que el testimonio de Jesús, es decir, Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo podemos nosotros en pleno siglo XXI, 2018, podemos saber eso? Y el primer testimonio que podemos ver es la historia misma. O sea, estamos en el año 2018 después de George Washington. Estamos en el año 2018 después de Martin Luther King. Estamos en el año 2018 después de Buda. Estamos en el año 2018 después del que se dice que antes de él y después de él es la historia del universo. Usted puede tomar a
Puerto Rico y usted puede decir antes de María y después de María, es decir, el huracán María. Usted puede tomar la historia de Nueva York y usted puede decir antes del 9/11 y después del 9/11. Pero si usted toma a Jesucristo, a la historia de la humanidad, la historia de China, la historia de Japón, la historia de Puerto Rico, la historia de Chile, la historia de Venezuela, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? La historia misma nos habla y nos dice que Jesús fue alguien sumamente importante. No tan solamente el testimonio de las mismas escrituras, sino que en aquellos tiempos existían varios historiadores, varias personas que escribían, que no eran cristianos, no eran seguidores de Jesucristo. El más famoso de esos es Flavio Josefo. Y Flavio Josefo escribía y decía, Jesús es real, es cierto. Se documentó que había más de 500 personas que lo vieron, no cuando estaba en vida, sino cuando resucita, cuando resucitó. Fueron 500, más de 500 testigos que lo vieron, lo palparon. Supieron que Él era el Rey. En este contexto de la Escritura y en este tiempo en que está Jesús hablando, los israelitas esperaban un Mesías. Ellos sabían que el Antiguo Testamento apuntaba a un rey, apuntaba a un salvador, apuntaban a un redentor, a alguien que los iba a redimir, a alguien que los iba a salvar. El Mesías, el Cristo esperado. Pero ¿quién entonces da testimonio de Jesús en este tiempo? ¿Quién decía ese es? Y dar testimonio es sumamente importante. Imagínese usted en un juicio. Y usted está en un juicio y usted está sentado ahí y se para solamente un solo testigo. Y ese solo testigo dice él o ella o tú lo hiciste. El testimonio de una sola persona no tiene validez o no tiene ese valor, esa fuerza que si fueran 2 testigos que dicen exactamente lo mismo, o 3 testigos que dicen exactamente lo mismo, o 4 testigos, o 5 o 6. ¿Qué testimonio nos dice la Escritura acerca de quién dio testimonio? Es decir, ¿quién dijo ese es el Mesías esperado? ¿Quién? Número 1, Juan el Bautista. Gracias, Señor. Mira aquí el verso 33. Dice, vosotros, y le está hablando al pueblo judío en ese momento, enviaste mensajeros ¿a quién? Y él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista era un gran evangelista, quizás un Billy Graham de estos tiempos. Era una persona muy famosa en aquellos tiempos. Y Juan predicaba arrepentimiento y Juan predicaba bautismo. Y era tan grande Juan que los fariseos enviaron mensajeros a Juan. Y le dijeron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías esperado? Juan pudo haber dicho, sí, soy yo. Pero dice la palabra que Juan confesó y no negó y dijo, yo no soy el Cristo. Cuando de repente Juan ve a Jesucristo, Juan lo señala y dice que ustedes estaban esperando ese es el Cordero de Dios. No es el Cordero de los hombres, no es el Cordero del Antiguo Testamento que había que hacer un sacrificio y ya, y volvías otra vez al otro año, porque ese sacrificio no limpiaba totalmente el pecado del pueblo. Pero ese es el Cordero enviado por Dios que quita el pecado
del mundo. Ese es el poder de Dios. Cuando nosotros vemos que dice que quita el pecado, pastor, pero todavía sigue habiendo pecado en el mundo. ¿Cómo es eso de que Cristo vino y quitó el pecado? Cristo quitó el efecto del pecado sobre aquel a quien su sangre ha limpiado. Quiere decir que la condenación que trae el pecado, la muerte que trae el pecado, la infelicidad que trae el pecado, la culpa que trae el pecado ha sido quitada completamente. Ahora tú puedes decir y puedes cantar como cantamos: libre, tú me hiciste libre. Ahora puedes respirar su paz. Porque el mayor problema que tiene el hombre no es que no puede pagar la hipoteca. El mayor problema del hombre no es que se quedó sin trabajo. El mayor problema del hombre no es que viene un huracán o venga un terremoto. El mayor problema del hombre es que está condenado. Todos tenemos un sello de condenación, una condenación automática. Pero cuando viene ese Cordero de Dios y tú lo recibes, porque dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder. Tú sabes el amor que Dios te ha dado. Dice 1 de Juan capítulo 3 verso 1: mirad el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo no sé si el hijo de Donald Trump, el chiquito, ¿verdad?, está orgulloso de su padre. Puede y tiene todo el derecho de ser orgulloso de su padre y ser orgulloso y decir: mi papá es Donald Trump. Quizás otras personas, los hijos de Michael Jackson, quizás están orgullosos de su padre. ¿Estás tú orgulloso de tu padre? ¿Estás tú y entiendes el significado de que tú te llames hijo, que tú te llames hija de Dios? Ese es el Cordero que quita el efecto del pecado en ti. Y dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otra ocasión vinieron donde Juan también, y Juan estaba bautizando, y de repente viene Jesucristo para ser bautizado por Juan, y Juan da testimonio, y Juan dice: tú vienes a mí para que yo te bautice a ti. Yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: ¿qué conviene que hagamos toda justicia? Es decir, Juan fue la figura que primero mencionó, señaló y dijo: este es el Cristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién más dio testimonio de Jesús? Sus discípulos, sus apóstoles. A mí no me interesa tanto quizás lo que opinen otras personas, pero lo que opine mi hija de mí me interesa. Que cuando yo sea anciano, mi hija pueda decir: papi fue un buen padre, papi fue un buen esposo, papi estuvo pendiente de mí. O sea, la opinión de otras personas no es que no me interese tanto, pero me interesa más la opinión que tiene ¿quién? Mi hija. Pues Jesús se interesaba por la opinión que tenían sus discípulos. En Mateo capítulo 16 dice que Jesús estaba con mucha multitud, ¿verdad? Había muchas personas alrededor de Jesús. Y Jesús le dice a los apóstoles: oye, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué piensan las personas acerca de mí? Y los discípulos le responden: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías. Y Jesús dice: ok, ya les pregunté qué opina la gente. Ok, ¿qué opinan ustedes acerca de mí? ¿Qué dicen ustedes acerca de mí? Sale Pedro
y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos dando testimonio de quién era Jesús. Tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los discípulos dieron testimonio de Jesús. De hecho, dieron sus vidas por causa de Jesucristo. Dice que el apóstol Juan, cuando escribió la carta de primera de Juan, dice en primer verso: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Oye, lo que era desde el principio, lo que hemos ¿qué? Oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. De hecho, él era el que se recostaba al costado de Jesús. O sea, yo lo vi, yo lo escuché. Y palparon tocando al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Hemos visto al Maestro. No te estoy hablando, los discípulos hablando, no te estoy hablando de algo que me inventé, de algo que yo leí en un lugar. Es algo que he vivido. Los discípulos dieron testimonio acerca de Jesús. El apóstol Pablo lo dice en 2 de Pedro 1:16. Dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El testimonio de los apóstoles es grande. Voy a compartir la forma en que ellos murieron históricamente. Miren la manera que estos apóstoles murieron. Santiago murió a espada por Herodes III. Pedro fue crucificado boca abajo, porque la historia dice que él dice: no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Mateo fue martirizado en Etiopía por una espada. Santiago murió golpeado a pedrada. Bartolomé murió degollado con un látigo. Andrés fue crucificado. Tomás fue muerto por una lanza. Matías fue apedreado y decapitado. Pablo fue torturado y decapitado. ¿Por qué estos apóstoles estuvieron dispuestos a dar sus vidas por Jesús? Porque habían conocido a Jesús. Sabían que Jesús valía o vale más que sus propias vidas. La Biblia dice: y si vivimos, para Él morimos. Y si morimos, para Él morimos. ¿Por qué usted cree que en Norcorea? ¿Por qué usted cree que en India? ¿Por qué usted cree que en Irak, que en Irán, que en Turquía, que en África los cristianos son perseguidos? Porque testifican y saben que Jesús vale más que sus propias vidas. Y la palabra de Dios dice en Mateo 5, versos 11 y 12: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os digan toda clase de mal mintiendo. Si aquí en Puerto Rico ocurre una persecución contra la iglesia, ya la hay, la persecución contra la iglesia. Esta semana una persona que estuvo en un puesto de liderato y estaba candidato a gobernador hizo una burla contra una pastora. Y dice: si Adán dice que Dios tiene que estar molesto porque hizo una costilla, en vez de hacer con esa costilla un barbecue. Oye, aquí no estamos hablando de nada que no diga la palabra. Dice que en los postreros días vendrán burladores, hombres amadores de sí mismos, maldicientes, aborrecedores de sus padres, aborrecedores de Dios. Porque nos exigen a nosotros que tengamos tolerancia, pero no nos toleran a nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Hace poco tuve una conversación con alguien que es gay.
Y me dice, ustedes los pastores la enfrentan en contra de nosotros. Ustedes los pastores la tienen en contra de nosotros, que soy gay. Y yo le dije, ¿alguna vez tú te has sentido rechazado por mí? ¿Alguna vez tú has sentido que yo no te he dado la mano porque tú eres gay? ¿O que no te he dado un abrazo porque tú eres gay? ¿O porque no me he sentado al lado tuyo porque tú eres gay? ¿O he dicho, vete al otro fast food, no vengas a este porque tú eres gay? ¿Te has sentido rechazado por mí de esa forma? No me he sentido rechazado por ti, pero yo no le hago mal a nadie. Y yo le dije, no es que tú le hayas hecho mal a alguien, o sea, a alguien como yo, es que tú le has fallado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero escucha bien, no es que tú le hayas fallado y yo no le haya fallado. Es que todos somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto solamente las lesbianas y gays pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, por cuanto los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los maldicientes, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tú necesitas arrepentirte. Yo necesito arrepentirme. Necesito aceptar a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador, porque es la única manera en que tú y yo podamos ser salvos. Si Jesús no es la única manera en que tú y yo podamos ser salvos, su sacrificio fue completamente insensato. Fue completamente en vano. ¿Por qué morir en una cruz? Porque no había otra manera en que cualquier persona de la humanidad fuera salvo. Y vemos cómo empieza la persecución contra los cristianos. Si aquí hay persecución de cristianos, ahí se sabe quiénes son y quiénes no son. Porque muchas veces vemos iglesias llenas, y si hay persecución de cristianos, sabemos quiénes son y quiénes no son. Yo le pido a Dios que nos dé la fuerza, porque no tenemos ninguna garantía de que en Estados Unidos o Puerto Rico, aquí estamos amparados ante una constitución, sí, una constitución que se viola, porque el nombre de Dios está en la constitución y han sacado a Dios de su constitución. Puerto Rico ya no es un país cristiano. Pero yo todavía veo el cordero en el escudo. Yo quiero seguir dando testimonio, como dieron testimonio los apóstoles. Y estos falsos apóstoles de hoy en día, porque no hay otra forma de decirlo, son falsos apóstoles porque predican prosperidad, porque predican Dios me va a bendecir porque soy un hijo de Él. ¿Sabes qué? La Biblia dice que si en el árbol verde Jesucristo fue crucificado, en el seco somos nosotros que no se hará. Hemos visto que la historia da testimonio de Jesús, hemos visto que Juan el Bautista da testimonio de Jesús, hemos visto que los apóstoles dan testimonio de Jesús. ¿Quién más da testimonio de Jesús? Mira el verso 36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de ¿quién? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre ¿qué? Las obras de Jesús dan testimonio de Jesús. Cuando fue Nicodemo, que era una persona muy importante en la religión judía, dice que fue de noche. En Juan capítulo 3 verso 2 dice que Nicodemo vino de noche y le dijo, Rabí, mira esto, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, las obras que tú haces si Dios no está conmigo. Ahorita estábamos hablando de Juan el Bautista. ¿Recuerdas Juan el Bautista? Y Juan el Bautista tenía discípulos con él. Y cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, sí, Juan el Bautista, el gran evangelista, estaba en la cárcel, dudó acerca de Jesús.
y le dijo a sus discípulos, Juan le dijo a sus discípulos, vayan y pregúntenle a ese Jesús si él es el Mesías o esperaremos a otro. Wow. Fueron los discípulos de Juan, se encontraron con Jesús, le dijeron, Jesús nos manda nuestro maestro Juan a decirnos si tú eres o esperaremos a otro. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Dile a Juan el Bautista, aleluya, que los ciegos ven, los cojos oyen, y a los pobres les es predicado el evangelio. Las obras de Jesús. En la Biblia vemos tres momentos en que las obras, y cuando hablo de obras hablo de milagros, tienen un pic más alto. El primer momento en que las obras de milagro tienen un pic más alto es cuando Moisés. ¿Qué pasó cuando Moisés? Bueno, estaba en el desierto, venían codornices, había una nube que los cubría por el día, había una nube de fuego por la noche para que pudieran ver. Dime si esto no es un milagro. Cuando estaban junto al faraón, el mar se abrió en dos, caminaron en seco. Eso nosotros lo leemos y decimos, wow, ¿pero qué es esto? Imagínate caja de muertos. Yo fui a Cardona los otros días. Cardona está, ¿a cuánto está Cardona de la Guancha? ¿A cuánto está? Está cerquita. Y yo estaba asustado por el mar. Caja de Muertos está como a 7 millas, está más lejos, 8 millas. Imagínense que se abra el mar y usted camine y usted vaya a Caja de Muertos a pie. ¿Ah? Y seco. Ese fue un pic. El otro pic, o sea, bajó luego. No es que Dios cambie, Dios es el mismo, y el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. Lo que pasa es que Dios, para mostrar unas cosas, pues hace eso. Bajó un poquito el pic y luego vino Elías. ¿Te acuerdas de Elías? Y ahí hubieron un montón de milagros. Bueno, acuérdense de que habían 400 profetas de Baal y él le pidió al Señor que bajara fuego del cielo. ¿Y qué pasó? ¿Bajó qué? Fuego del cielo. Después bajó el pic, después de Elías, Eliseo bajó el pic. Y hubo un momento de 400 años de silencio. Pero llega Jesús. Y empiezan a pasar cosas que nunca. De hecho, empiezan a pasar que endemoniados son sanados. En el Antiguo Testamento usted no ve ningún endemoniado sanado. Bueno, hay algunos que dicen que Saúl, ¿verdad?, estaba endemoniado y fue sanado. Pero en el Antiguo Testamento no vemos eso. O sea, vemos cómo Jesús echa fuera los demonios y Jesús tiene una conversación con los demonios. Y ante él, oye, Charles Spurgeon, ¿sabe lo que decía? Decía, yo estoy maravillado con los ateos, porque han llegado a un nivel tan bajo que ni los demonios han llegado a ese nivel. Porque Santiago capítulo 2, verso 19 dice que los demonios creen y tiemblan. Wow. Pero llega Jesús, resucita muertos, sana ciegos. Las obras de Jesús. Nadie ha hecho obras como las de Jesús. Una de las obras más grandes que Jesús hizo, mira, como dice Marcos 8:31, comenzó a enseñarle que era necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, ser muerto. Entonces Jesús diciendo, voy a morir. Y dice, y resucitar después de 3 días. Jesús predijo su propia muerte y predijo su propia resurrección. Los discípulos parece que le tomaron una goma de borrar a esto. No, cuando Jesús murió todos estaban dispersados. No entendieron que Jesús tenía que resucitar. Aleluya. ¿Sabe quién fue el único que pudo entender que Jesús iba a resucitar? El ladrón bueno. El ladrón bueno dijo, yo voy a morir,
Jesús va a morir, el otro ladrón va a morir, pero Jesús dijo que iba a resucitar. Oye, como tú vas a resucitar, acuérdate de mí cuando vengas en ese poder y en tu reino. Wow, fue el único de los discípulos. Si le voy a dar un aplauso, va a ser fuerte al Señor, Y los discípulos se acordaron de eso, y los que caminan aún, el ladrón. Hermano, aquí en Puerto Rico, es increíble que aquí en Puerto Rico sea una cuna de tantas sectas. Increíble. Una señora que le decían Mita, dijo: yo voy a resucitar, yo voy a resucitar, cuando me muera yo voy a resucitar. Y entonces se murió, y esperaron allí varios días, y estaba Aarón allí. ¿No sabe quién es Aarón, verdad? No es de la Biblia. Y estaba una profetisa, una mujer profetisa, y como veía que no resucita Mita, empezó a danzar en el espíritu y a hablar en lenguas. ¿Sabe cuál fue la frase que esta mujer dijo? Mita en Aarón, Mita en Aarón, Mita en Aarón. Ahora Mita está en Aarón. El Señor reprenda al diablo. El único que profetizó su muerte y resurrección es Jesucristo. Y ese que resucitó es el único que no ha vuelto a morir. Venció la muerte, venció las potestades. ¿Qué más obra que esta? Que tú puedes visitar su tumba hoy en día y está vacía. Ah, pero la teoría de conspiración, esos fueron los soldados romanos esos fueron los discípulos que escondieron a Jesús. Pues yo no sé, porque es que los soldados romanos eran hombres fuertes que estaban allí, estaban velando la tumba. No existe ejército en el mundo que pueda contra el Señor. Dice que estos varones, estos soldados romanos, cuando vieron ese esplendor y vieron ese ángel y vieron que la tumba fue removida. Aleluya. Jesús resucitó, es la obra más grande que puede existir. Aquí en Puerto Rico había otro en el año 2004, fallece. Él decía que él era la voz del tercer ángel. Tengo su nombre aquí, Luis Laborde Salas, que dice que vio a Jesús en una visión. Porque esa es otra. Todas las sectas, prácticamente todas, dicen: yo tuve una visión. Cuidado con las visiones, y cuidado con las profecías, y cuidado con las cosas que yo no entiendo. Yo no necesito visiones de terremotos ni de huracanes. ¿Sabe por qué? Mira, hace poco me enviaron un mensaje en Facebook de una persona que tuvo una visión que va a haber un terremoto en Puerto Rico. Yo no necesito eso, porque la Biblia dice en Mateo 24 que vendrán terremotos, vendrán todas esas cosas. Y este labor de Utuado decía: yo voy a resucitar en un cuerpo más joven, me voy a ver más joven. Oye, él no va a resucitar en un cuerpo más joven, nosotros vamos a resucitar en un cuerpo más joven, porque la Biblia dice que hay una glorificación cuando Cristo venga, y dice que no habrá sufrimiento, que tenemos cuerpos glorificados, como está el falso profeta. Pero Cristo lo dijo, lo cumplió, su obra da testimonio acerca de él. Miren el verso 37, estamos en Juan 5, verso 37. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre da testimonio acerca de Jesús. Recordemos que en el Antiguo Testamento la revelación de Dios no es dada por completo. Es como un velo, y poco a poco va revelándose.
la Trinidad no está revelada explícita en el Antiguo Testamento. O sea, Moisés no entendía la Trinidad. En el Nuevo Testamento entonces es revelada por completo. El Padre, el Hijo y ¿qué? El Espíritu Santo. Y el Padre habló en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento. Las únicas 2 ocasiones en que el Padre habla. Primera ocasión, bautismo de Jesús. Y cuando Jesús fue bautizado, dice que descendió como paloma el Espíritu Santo, se posó sobre Jesús. ¿No te he leído eso? Y se escuchó una voz del cielo que decía estas palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre testificando acerca de Jesús. Por eso es que no hay manera que tú llegues a Dios si no es a través de Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Hay uno de ustedes que está pretendiendo una dama y la dama tiene hijos. Y usted va donde la dama y usted dice: te quiero mucho, te amo con todo mi corazón, pero odio a cabalidad a tus hijos, no quiero saber de tus hijos. Quédate conmigo, mamita. ¿Qué le va a decir la dama? Yo creo que no le va a decir nada, le va a dar una buena bofeta. Son sinvergüenza. Pues entonces los judíos, los que están en el judaísmo, dicen: yo tengo al Padre, oye, pero el Hijo, a mí no me importa el Hijo. ¿Sabes qué? El Hijo se está quemando en el infierno. Eso dice el Talmud. Dice que Jesús se está quemando en el infierno en un caldero con estiércol. Dice que Jesús fue un bastardo, que María era una prostituta, la madre de Jesús, que Jesús fue muerto ahorcado, que no fue crucificado, nada. Odian con todo su corazón a Jesús. ¿Y usted cree que tienen al Padre? Ese es otro Dios el que ellos tienen, no es el Padre. Porque el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. La otra ocasión en la que Dios habla, que después de esa ocasión ya no se ve al Padre hablando nunca más, fue en la transfiguración. Y en la transfiguración estaba la ley, los profetas y la gracia. Estaba Moisés, que representa la ley, estaban los profetas, que era Elías, ¿verdad?, que representa a los profetas, y estaba la gracia. Juan capítulo 1, verso 17 dice: Moisés, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fue dada por medio de Jesucristo. Aleluya. Y el Padre nuevamente se oye. Habían 3 testigos. Estaban Juan, Jacobo y Pedro. Y el Padre nuevamente habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero añade algo más: a él oí. Wow. El Padre dando testimonio acerca de Jesús. Y hay un quinto testimonio. Mira el verso 39. Mira el verso 39. Aquí mismo es Juan. Dice: escudriñad. Estamos conmigo, ¿verdad? Las escrituras. Mira, la Biblia, tú puedes acercarte a la Biblia de diferentes formas. Y no está mal ninguna de estas formas. Tú puedes acercarte a la Biblia para meditar en ella. Es decir, lees un versículo y meditas en ella y el Señor te habla. Tú puedes acercarte a la Biblia porque tienes una necesidad. Señor, llena mi necesidad. Y perfecto. Pero puedes acercarte a la Biblia para escudriñarla. ¿Sabes lo que significa escudriñar? ¿Cuántos ven este vaso que está aquí? ¿Qué ustedes ven en este vaso? Díganme ustedes. Agua. Ajá, agua. ¿Qué más ven? ¿Ah? ¿Un poquito qué? Ajá, exacto. ¿Sabes qué yo veo? Veo una pajita aquí.
y veo otra pajita acá y veo hielo que hay dentro del agua, porque yo estoy en una posición más favorecida que ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo estoy escudriñando, estoy mirando, estoy verificando. Mira, hace poco estábamos viendo televisión, mi esposa y yo, ella me dice, ¿qué edad tú crees que tiene esa persona? Yo no sé por qué la gente quiere saber la edad de la gente. No entiendo, pero sí, somos así, ¿verdad? Y yo le digo, no puede llegar a 50 años, se ve joven. De repente el camarógrafo da un close-up. Chacho, cateto de gallina. No tiene 50. Tiene más de 50. Así es la Biblia. Oye, si tú ves la Biblia, tú dices, ok, esta, no, escudriñala, mírala, busca concordancia, busca diccionario, pregunta a la gente que sepa. Oye, mira lo que dice aquí, mira lo que dice tal lado. Y aquí en el verso 39 dice, escudriñar ¿qué? Porque a ustedes les parece que en ellas tenéis que, y ellas dan testimonio de mí. La Escritura da testimonio, habla acerca de Jesús. Toda la Biblia habla acerca de Jesús. El Antiguo Testamento apunta a un Mesías esperado. Los evangelios hablan de la vida de ese Mesías. Hechos de los Apóstoles enseña el mensaje que ese Mesías dijo. Las epístolas hablan de la doctrina de ese Mesías. Apocalipsis habla de la segunda venida de ese ¿qué? Mesías. La Biblia completa. Pero en este caso que dice Juan 5:39, en ese caso estaba el Nuevo Testamento escrito. O sea que en este caso específico Jesús les está hablando a los fariseos, escudriñen el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla acerca de mí. Cuando vemos en Génesis capítulo 3, verso 15, ya desde Génesis, hermano, ya está hablando de Jesús. Cuando la mujer peca, la mujer o el hombre, no me corrigieron. Cuando Adán y Eva pecaron, que Dios entonces va a tomarle en cuenta o va a llamarlos a cuenta, llama primero a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente suya. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, tú le vas a herir en el pie, en el calcañar. Está diciendo, Jesucristo viene el Hijo de Dios. A Moisés, mira lo que dice el verso 46. Estamos aquí en Juan 5:46. Dice, porque si creyeres a quién, ¿me creerías a quién? Porque de mí ¿qué? Escribió. Eso es el verso 46 del capítulo 5. Moisés escribió acerca de Jesús en Génesis. En Deuteronomio 18:15 dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta le levantará en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca, a él, y les hablará todo lo que yo mandare. Una vez un ciego dice, hijo de David, ¿ten qué? ¿Jesús era hijo de David? ¿Sí o sí? ¿O sí o no? Bueno, tenga la descendencia. Pero Jesús dice, ¿puede alguien, cómo puedo ser hijo de David? Si él me llamó Señor a mí. Dice el Salmo 110, verso 1. O sea, que si Jesús es hijo de David, sí es hijo de David y no es hijo de David. O sea, las dos cosas. ¿Te acuerdas del Chavo del 8? Las dos cosas. Pues cuando Jesús dice, de mí escribió David da testimonio del Mesías. Cuando dice en el Salmo 110, verso 1, dijo el Señor Padre a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Isaías habló múltiples ocasiones acerca de Jesús. El Antiguo Testamento está lleno de Jesús.
Dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y escucha bien, esto no soy yo. Esto es Jesús, está hablando de Jesús, no te lo tomes para ti. Esto está hablando de Jesús. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, está hablando de Jesús, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios, a consolar a los enlutados. Jesús se para en la sinagoga un día, sí, porque Jesús fue a la sinagoga, se para una vez y abre el rollo de Isaías. ¿Sabe lo que le cayó? Eso. Porque si dice eso está todo bien, hasta que entonces Jesús dice, y esta escritura se cumple aquí, en medio de ustedes, ahora. Aleluya. Y querían apedrear a Jesús. Blasfemo, estás blasfemando. Miqueas habló acerca de Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento, dice Miqueas capítulo 5 verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en la familia de Judá, de ti saldrá el Señor en Israel. Aleluya. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Las escrituras dan testimonio acerca de Jesús. Juan el Bautista dio testimonio acerca de Jesús. Los discípulos dieron testimonio acerca de Jesús. Las obras de Jesús dieron testimonio acerca de sí mismo. El Padre dio testimonio acerca de Él. Las escrituras dan testimonio acerca de Él. Y hoy en día nosotros damos testimonio acerca de Jesús. El milagro más grande que está en la Biblia no es el Mar Rojo. Es la transformación de un corazón. Yo aquí no puedo transformar a nadie ni reformar a nadie. Por eso yo no predico moralidad. Yo no puedo transformar a nadie. Es como, ¿sabes qué es moralidad? Moralidad es como las dietas. Las dietas tú las haces y estás un tiempo, pero después cuando terminas, terminé. Déjame comerme el pollo frito. O déjame comerme esto. Las dietas no funcionan si no son un estilo de vida. Entonces, déjame dejar de ver pornografía por un tiempo. Déjame dejar de adulterar. Déjame dejar de ser lesbiano, de ser homosexual. Eso no funciona. Entrégate a Cristo, porque Él es el que transforma las vidas. Yo no sé explicarlo. Yo sé que es. Yo sé que existe. Yo sé que es real. Él es el que transforma, el que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es nuestra justicia. Señor, tú me salvaste. Te ha salvado el Señor a ti. Dice 1 Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros, para que ya sea que veremos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio pueblo celoso de buenas obras. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Yo puedo testificar acerca de Jesús. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico a Cristo. Tú mereces salvación. Yo merezco salvación. Yo soy tan bueno que Dios me escogió para que yo fuera salvo. Yo no sé si ustedes, los que cosen aquí, mi mamá siempre, desde que era pequeño, siempre cosía. Y habían a veces unas cosas que eran unas telas que se enredaban, como espagueti. ¿Tú has visto esas telas que se enredan? ¿Has visto como una bola que se enreda? Con mucho, ¿has visto eso?
Ese era yo. Pero peor, estaba todo desorganizado. ¿Usted se le ha roto un cristal? Ayer mi esposa me dice, óigame, porque yo no sé si soy yo solamente. Mi esposa me dice, ponme ese bulto allá arriba. Pues vamos a poner el bulto allá arriba. Oye. Y yo no sé si les pasa a ustedes, pero las mujeres ponen un bulto allá arriba y todo les queda a la perfección. Hermanos, en serio se lo digo, de verdad. Y yo pongo el bulto, no encaja. Y sigo dándole y no encaja. Y ya estaba molesto y yo, había un cuadro con un cristal al lado. Y usted sabe lo que pasó. Con un codo le di al cuadro y se rompió el cristal. Un cristal roto, no hay manera de volverlo a unir. No sé si usted opina igual que yo. Un cristal roto que se rompe, no hay manera. Usted lo puede usar Crazy Glue, puede hacer lo que usted quiera. Y usted, déjame pegar esto aquí, pero se va a notar. Nosotros somos cristales rotos cuando venimos a Cristo. Yo no sé cómo, pero el Señor lo hace nuevo. Lo hace nuevo. Y de eso testificamos. De eso hablamos. De eso evangelizamos. Eso es lo que le predicamos al mundo. Ven a Cristo. Una ocasión una persona la invito para la iglesia y me dice que yo me gusta darme el palo. Me pregunta, ¿tengo que dejar de beber para ir a la iglesia? Le dije, no tienes que dejar de beber para ir a la iglesia. Ve a la iglesia como tú estás. Porque Dios te transforma. Él es el que hace nuevo. ¿Sabe cuál es la profesión de Jesús? ¿Usted sabe cuál es la profesión de Jesús, hermano? ¿Cuál es la profesión de Jesús? ¿A qué se dedicaba Jesús con su padre? Jesús era carpintero. A veces en las redes sociales aparecen unos maderos bien feos. Usted ha visto esos maderos bien feos. Y de repente viene un artista y hace con ese madero una obra preciosa. Ese es el Señor, que ha hecho esa obra en mí. La sigue haciendo, porque yo no he terminado, porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la terminará el 11 de febrero de 2018. No, la terminará hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta que muera o hasta que Él venga y me busque. Yo quiero estar en sus manos. Y yo quiero ser ese madero que Él construya y ese cristal que Él arregle. Y yo quiero ser ese doctor. Yo quiero que me sane por completo. Imagínense que usted vaya para el médico, que el médico le diga, tienes un tumor canceroso. Es como una manzana de grande el tumor. Cuando usted, vamos a operarte, te vamos a sacar el tumor. ¿Qué usted prefiere que el médico haga? ¿Que le saque por completo el tumor o le saque un cantito nada más? No, ¿qué usted prefiere? Despertarte de la anestesia y usted dice, mira, solamente te quité la mitad. Te dejé la otra mitad porque es que no quería ser muy malo contigo, ¿sabes? Señor, límpiame por completo. Yo no quiero entregarle al Señor la mitad de mi vida. Yo le quiero entregar todo.